Hola a todos. En esta ocasión, esta es la última clase de esta segunda gran parte del curso, que es la transformada discreta de Fourier. En esta ocasión veremos otro concepto que se denomina convolución circular, pero antes veamos de qué se trata, qué relación hay con los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces aquí en esta parte nosotros tenemos la idea de un sistema lineal invariante de tiempo porque nos interesa este sistema que nos representan a los que en la última parte del curso veremos que son los filtros digitales. Entonces hagamos el análisis en frecuencia de este sistema lineal invariante de tiempo. Aquí tengo la señal de entrada XDN, tengo mi sistema LIT representado y completamente, recuerden, por la respuesta al impulso del sistema, y la salida es obtenida a través de la convolución de la señal de entrada con esa respuesta al impulso. Entonces, eso ya lo sabemos. Se hace a través de la suma de convolución. Aquí la dejaré no simplemente representada como un asterisco. Si nosotros obtenemos la transformada de Fourier discreta en el tiempo, pues para x de n pues tendríamos x de omega. Recuerden, aquí sería continuo porque estamos hablando de la transformada de Fourier discreta en el tiempo. Si hacemos la transformada respectiva también de la respuesta al impulso, pues tendríamos h de omega, que eso se conoce como la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces es la parte fundamental. Y de acuerdo a la propiedad de convolución que siempre conocemos, que en un lado tenemos multiplicación, en el otro lado tenemos convolución, pues en este caso la salida es simplemente la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Pues la transformada de Fourier que tenga tiempo, pues simplemente serían entonces la multiplicación de los espectros respectivos de la señal de entrada y de la respuesta en frecuencia. Entonces, en este caso sería x de omega, h de omega. Entonces, tendríamos eso, la multiplicación de los espectros, y tendríamos la señal y de omega. Pero aquí la pregunta que tenemos, si nosotros tenemos en la transformada discreta de Fourier, pues ahora pues tendríamos la entrada y su respectiva transformada discreta de Fourier, x de k. Si tenemos la h de n, pues tendríamos la respectiva transformada discreta de Fourier de la respuesta al impulso, que sería un muestreo de la h de omega, es decir, de la respuesta en frecuencia. Y pues tendríamos la salida representada, como ya me he mencionado, como la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Pero ¿qué pasa con la transformada discreta de Fourier de la señal de salida? La pregunta aquí es que y de k, es que sería, por propiedades, sería x de k, h de k. Este producto de x de k con h de k, es decir, las respectivas transformadas discretas de Fourier de la entrada y la respuesta al impulso, el producto y de k correspondería, aquí la pregunta es, ¿esto correspondería a y de omega estrictamente? Y la pregunta más importante es, si yo regreso al tiempo, por ejemplo, supongamos que vamos a manejar todo en frecuencia, yo hago la transformada de la señal de entrada, hago la transformada de la respuesta al impulso, pues simplemente ustedes dirían, pues y de k es igual al producto de los espectros, y hago la transformada discreta de Fourier inversa para obtener y de n en vez de hacer la suma de convolución. Y la pregunta que ustedes se podrían hacer si es válida esta relación, es decir, si yo puedo regresar al tiempo a partir de simplemente de haber multiplicado los espectros discretos, y ya obtener y de n. Y la respuesta, aunque no lo crean, pues es no en general, y veamos por qué. Entonces, otra vez, a lo mejor, repito, porque es importante. Si yo quiero trabajar en la frecuencia con la transformada discreta de Fourier, pues simplemente hago la transformada de la señal de entrada, hago la transformada de la respuesta al impulso. Eso es, por ejemplo, en nuestro filtro, pues nosotros conoceremos la respuesta al impulso porque eso lo diseñaremos. Tendremos una entrada determinada, entonces la respuesta de salida, pues ustedes la pueden obtener con su suma de convolución que ya han implementado. Entonces, pues eso no hay ningún problema. Pero, como verán, es mucho más rápido hacerlo pasando por la frecuencia, porque la transformada de discreta de Fourier tiene un algoritmo rápido para hacer eso. Entonces, eh, y de k simplemente pues sería el producto de los espectros, lo cual es cierto. Pero la pregunta es que si regreso al tiempo a través de la transformada discreta de Fourier inversa, lo que yo obtengo realmente es esta y de n. Esa es la gran pregunta. Y otra vez la respuesta es no.
Entonces veamos por qué. Y aquí recordemos que la transformada discreta de Fourier viene de un proceso de muestreo de la frecuencia de la transformada de Fourier discreta en el tiempo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos la transformada discreta de Fourier discreta en el tiempo, perdón, la transformada discreta de Fourier. Y eso ya lo sabemos, esas son las expresiones que hemos manejado, son prácticamente las únicas dos expresiones que hemos manejado a lo largo de estas 3 semanas. Entonces también recordemos que en la transformación lineal siempre se cumple lo siguiente, esto siempre se cumple. Cuando ustedes discretizamos la señal, recuerdan, en el tiempo, ¿qué es lo que pasó con el espectro de esa señal discreta en el tiempo? Que se volvió periódico, se periodizó en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero también a la inversa es válido. Entonces, si en algún lado tenemos periódico, en el otro lado tendremos discreto. Entonces, siempre, si tenemos discreto en un lado, tenemos periódico en el otro. Y el inversa. Por ejemplo, en el caso de señales senoidales, por ejemplo, el espectro es una señal periódica en el tiempo, su espectro es discreto. Siempre se cumple esta relación. Discreto en un dominio, periódico en el otro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos x de n, que es discreto, señales discreta en el tiempo, y pues en el dominio de la frecuencia, pues su espectro es periódico. La transformada discreta de Fourier o la transformada discreta en sí es periódico también. Entonces, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué pasa cuando discretizamos la frecuencia? Entonces, cuando discretizamos la frecuencia, que aquí está aquí anotado, caemos en la transformada discreta de Fourier, pues tendría que cumplirse en el otro lado que nuestra señal sea periódica. Esa es una cosa que tiene que cumplirse. Entonces, si nosotros cuando ya el espectro es periódico, pero además va a ser discreto. Entonces, si tenemos esta señal discreta, que es la transformada discreta de Fourier, en la frecuencia, entonces la señal x de n, además de ser discreta en el tiempo, también debería ser periódica. Esa es la cosa fundamental. Entonces, es un poco raro porque ustedes dirían, pues yo no tengo una señal periódica en el tiempo. No tienen una señal periódica en el tiempo. Pero cuando discretizan la frecuencia, lo que tienen que considerar es que su señal ahora de n puntos se volvió periódica. Cuando digo considerar es que tienen que verlo de esa forma matemáticamente, porque si no habría cosas que no coinciden con esta idea de que si tiene siempre que cumplir que en un lado discreto, en el otro lado se vuelve periódico. Entonces, ahora deben considerar que la señal es periódica. Entonces aquí puse la señal en azul, nuestra señal x de n, que es lo que tenemos en mi muestra. Por ejemplo, esta fuera nuestra señal que estamos manejando. Pues ahora tendremos que manejarla, si manejamos la transformada discreta de Fourier, como si fuera periódica, que se repite cada n muestras. Entonces aquí la dibujé claramente, cada n muestras, y así tienen que visualizar actualmente nuestra señal x de n para que entendamos qué está pasando en la frecuencia al discretizar, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia con referente a la propiedad de convolución? Pues nosotros tenemos siempre, recuerden, en un dominio tenemos la convolución, en el otro lado tenemos la multiplicación. Entonces, si observamos, lo que decíamos es que nosotros que tenemos la multiplicación de dos espectros, en este caso x de k y h de k, que sería y de k, o sea, ¿se acuerdan que es la salida del sistema? Entonces, si yo tuviera esta multiplicación, ¿cuál es la relación que hay en realidad entonces en el tiempo? En el tiempo no es la convolución normal, es lo que llamaremos la convolución circular, entonces, y que representaremos con un circulito, además del asterisco dentro de un circulito, y eso le representamos como la convolución circular, que es la convolución circular de las señales x de n y h de n, ¿ok? De dos señales de periodo n, es decir, estamos haciendo una convolución de dos señales como si fueran periódicas, es decir, ahora tenemos que visualizar que x de n es periódica de periodo n y h de n también es periódica de periodo n, entonces ambas señales son del mismo tamaño y de periodo n, entonces esa es la gran diferencia. Entonces, pues regresar al tiempo a partir de simplemente de la multiplicación de los espectros no es lo que llamaríamos la convolución que originalmente obteníamos con la suma de convolución. No corresponde a eso por la discretización de la frecuencia, es la parte fundamental. Entonces caemos en lo que llamamos la convolución circular, que está definida como esta operación. Si se dan cuenta, sigue siendo la misma suma de convolución, nada más que aquí aparece una operación módulo n. Esta operación del módulo n
No la voy a detallar, simplemente consideren que es el caso de esta señal periódica que se repite hasta el infinito, nada más. Entonces, eso es lo que quiere decir la operación módulo n, pero digamos que lo que nos interesa es cómo resuelvo este caso de la convolución circular en la práctica, ¿no? Entonces, aquí veremos precisamente como unos ejemplos, se van a dar cuenta que es relativamente sencillo, pero hay que tenerlo en mente. Entonces, vamos a considerar estas dos señales que ya habíamos hecho en algún momento la convolución, por eso las volví a poner. Nada más que aquel entonces esta señal, por ejemplo, era la señal UDN, que era la XDN, era un simple escalón discreto en el tiempo, es un escalón. Entonces, estas señales son estrictamente, originalmente eran de menos infinito a infinito. Y teníamos también una señal HDN que iba desde 0 hasta infinito, como una exponencial 0.5 a la n UDN, entonces decaía y todos los demás valores eran 0. Y nosotros habíamos hecho la convolución normal, entonces ya recordarán el resultado, pero si no, la convolución empieza a aumentar a partir de 0 y ya después se llega hasta un valor que en aquel entonces pues era 2 y ahí se mantiene más o menos estable. Pero ahora vamos a cambiar el punto de vista. Ahora tenemos que para hacer nuestra convolución circular no podemos hacer la convolución de señales que están infinitas en el tiempo, sino tenemos que hacer señales finitas de duración n puntos. Entonces ahora tomamos n puntos, n muestras, que podrían ser nada más, aquí por ejemplo puse que n muestras, en realidad aquí tomé, para el ejemplo tendríamos que tomar todos estos llenos hasta de unos, pero para hacerlo más explícito, imaginemos que esto tuviera ceros, aunque no es cierto, que nada más tuviera, como fuera un pulso rectangular, nada más, es como representación, nada más. Entonces, en realidad yo tuviera aquí las n muestras, pero en realidad lo que estoy considerando es que está lleno de unos, pero es que si pongo puros unos, a lo mejor no hubiera quedado claro la periodicidad de la señal, nada más como ejemplo, ¿no? Entonces tenemos n muestras y estas n muestras se repiten, ¿no? Y tenemos también, ahora también tenemos n muestras de la exponencial que se repiten hasta el infinito. Entonces esa es la diferencia. Ahora tenemos que tener n muestras de la señal, n muestras y verlas desde este punto de vista que son periódicos. Entonces, ¿cómo hago la convolución circular de estos? Pues muy sencillo, en realidad es muy sencillo. Aquí también hay un pequeño algoritmo de varios pasos que es aquí vamos a considerar que solo tenemos 5 muestras de cada una de las señales de las anteriores, 5 unos y los 5 primeros elementos que diferentes de 0 de la exponencial, que es a 0.5 a la n, UDN, donde n va a ir variando desde 0 hasta 4, 5 nada más, 5 puntos. ¿Ok? Entonces, vamos, la técnica es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer, recuerdan que en la convolución que se llama como lineal, en realidad así le llaman a la suma de convolución, lo único que hacíamos era alinear las señales y alinear con respecto al 0 y de ahí poníamos x de k por h de menos k y hacíamos variar una de ellas todo el tiempo n, ¿no? Aquí vamos, como la señal se repite, no vamos a hacer eso. La técnica más fácil para visualizar eso de que se repite, pues es utilizar círculos concéntricos, vamos, que se pueden mover. Uno de ellos va a ser fijo. Aquí puse el interno, que es el que está en rojo, es el que se va a mantener fijo, y el externo es el que se va a mover. Es como el desplazamiento que hacíamos temporal en n, nada más que ahora va a ser circular por la repetición de la señal, porque así es más simple de visualizar la repetición. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, colocamos nuestras muestras, en este caso son 5, de tal forma, por ejemplo, las muestras de la señal x de n, pues la puse x0, x1, x2, x4, se colocan en el sentido de la manecilla del reloj, que sería la señal que no se va a mover, y la señal h de n se coloca en el sentido del contrario de la manecilla del reloj. Por eso es como hacer el tiempo inverso, si se acuerdan, como era el h de menos k, hacer el reflejo de la señal alrededor de 0, pues aquí los colocamos al revés. Una las colocamos en el sentido de la manecilla del reloj, en el otro en el sentido inverso. Entonces, es lo que hacemos. Entonces colocamos h, pues no h0 y h1, sino h0, y empezamos en el lado izquierdo, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. H0, H1, H2, H3, H4. Recuerden que las dos deben tener la misma cantidad de puntos n, no pueden tener puntos diferentes porque la transformada discreta tiene que hacerse con el n puntos nada más. Y aquí, pues ya mapeando los valores, al interior pues tengo el escalón, que es la que no se va a mover, que así habíamos hecho. Entonces,
tenemos uno, 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 por eso tenemos 5 unos. Y aquí la otra, el H0, pues sería a la N, que sería a la cero. Entonces, y aquí sería punto 5 que es A, punto 5 a la uno, punto 5 este, punto 5 sí, 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 exactamente, H1. mm, Si aquí coloqué mal, perdón, aquí coloqué mal esta parte, aquí sí coloqué mal, perdón, 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 perdón.